poder revertir ese problema respiratorio. ¿Bien? Nosotros tenemos que quedarnos al lado del paciente y ver si la medicación que le estamos haciendo le revierte ese inconveniente de la respiración. O se ve que el paciente respire bien, que tenga buena mecánica y demás. ¿Sí? Bueno, eso dentro de la evaluación. Ver que el paciente, asegurarnos de que el paciente está haciendo efecto la medicación. ¿Sí? Bueno, me pasé por alto un paso importante del PAE, que es el del diagnóstico. ¿Sí? Podemos hacer muchos diagnósticos en la medicina de medicamentos. Quizá no nos damos cuenta, pero en la práctica se van a dar cuenta. Por ejemplo, problemas para deglutir la medicación. ¿Sí? O riesgo de broncoaspiración por inconsciencia del paciente. ¿Sí? Todos esos diagnósticos son los que podemos realizar dentro del PAE. ¿Sí? Siempre tratar de buscar algunos riesgos o tratar de buscar alguna alteración que tenga que ver con la medicación. ¿Sí? Bueno, de esta manera hemos visto el PAE completo. Vieron que no es difícil, el PAE va a estar en todos lados. El proceso de alteración de enfermería lo van a encontrar en todos lados, hasta en esto. Bueno, y por último, el cuarto punto es aplicar los cálculos de la medicación. Que recién una compañera nos preguntaba sobre las ecuaciones o cálculos para administrar un medicamento. La fórmula para administrar un medicamento es siempre la misma. Siempre es la misma fórmula. ¿Saben qué cambia? Los datos. Y eso es lo que nosotros debemos conocer, o mejor dicho, debemos identificar antes de hacer la fórmula. Identificar los datos, que son 3. Una vez que nosotros identificamos los 3 datos, hacemos la ecuación de la fórmula y nos da lo que queremos, que es la dosis a administrar al paciente. En un examen te pueden preguntar qué dosis tengo que administrar al paciente, o te pueden preguntar cuántos frascos necesito de tal medicación para hacerlo en un día entero. Entonces, ahí me están preguntando 2 cosas diferentes. Entonces me tengo que fijar qué me está preguntando el profesor. ¿Qué dice el examen? ¿Qué dice la pregunta? Siempre es muy importante aprender a leer lo que nos están pidiendo. Porque a veces nos ponemos a aplicar fórmulas o a meter datos dentro de la fórmula de manera apretada que no entran. Queremos poner todos los datos que nos dan y nunca nos va a dar la fórmula. Siempre nos va a poner. ¿Sí? Por eso es muy importante que identifiquen. No les van a tomar esto en el examen, de acuerdo a lo que me dijeron, que no le van a tomar cálculo de medicación, pero yo les voy a dar 2 o 3 tips para que lo tengan en cuenta y vayan practicando, porque tienen muchos ejercicios virtual. Yo ya había parado muchos también para explicarles, porque voy a dedicar 1 hora entera a esto, pero le voy a dedicar solamente 5 minutos en base a lo que me dijeron de que no iban a tomar. ¿Sí? Bueno. Lo primero que tienen que saber son los datos, que son 3. Indicación médica, cantidad disponible y dosis disponible. A la indicación médica la multiplico por la cantidad disponible y ese resultado lo divido por la dosis disponible. ¿Qué es todo eso? Ahora vamos a verlo. La indicación médica, acuérdense los 3 pasos. Indicación médica, cantidad disponible, dosis disponible. El primero de todo, la indicación médica es clara. Se indica al paciente 500 miligramos de amoxicilina.
¿Sí? Bueno, ¿cuál es la indicación médica? 500 miligramos de amoxicilina. Tenemos que tener no solamente en cuenta el número, sino en qué está expresado el número, en qué unidad está expresada. Está expresada en miligramos. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos identificado el primer factor, la indicación médica, 500 miligramos de amoxicilina. Y después tenemos dos datos más que acá viene la confusión. La cantidad disponible y la dosis disponible. Yo le voy a dar un tips para que no se equivoquen nunca. La tercera, que es la dosis disponible, siempre va a tener la misma unidad que la indicación médica. La indicación médica estaba en ¿qué? En miligramos. Entonces la dosis disponible, la tercera parte de la ecuación, tiene que estar en miligramos. O en gramos, porque a lo mejor me la den en gramos, que sigue siendo una misma unidad de peso. Gramo, miligramo, es una unidad de peso. Lo que yo tengo que tener presente es que cuando yo voy a resolver la ecuación, esté dentro de la misma unidad, que son, o es gramo o es miligramo. No multiplico miligramo, no lo multiplico por gramo, o viceversa. O es miligramo o es gramo. Pasamos con la regla del paso y lo pasamos, ¿sí? Bueno, volvamos a los dedos. Indicación médica, dosis disponible, ¿sí? Expresada en la misma unidad. 500 miligramos de amoxicilina. Y el médico me dice de que tiene un frasco de 10 mililitros con 1 gramo de amoxicilina, ¿sí? 1 gramo, ¿cuánto es en miligramos? 1000 miligramos, ¿sí? Y el frasco tiene 10 mililitros. Bueno, otro tip. El dedo del medio, la cantidad disponible, siempre está expresada en una unidad de volumen. Mililitro, litro, centímetros cúbicos, una ampolla, un comprimido, una pastilla, un frasco, siempre una unidad de volumen para el tercer paso. Para el segundo. Entonces, primero y tercero, misma unidad, segundo, volumen. Mililitros, centímetros cúbicos, frasco, ampolla, pastilla, comprimido, lo que quieran. ¿Sí? Bueno, una vez que ya identificamos, aplicamos la fórmula. Dijimos 500 miligramos, 10 mililitros, 1000 miligramos. Entonces, multiplicamos esto por esto y esto lo dividimos por esto. 500 por 10 dividido 1000. ¿Sí? Y el resultado siempre nos tiene que dar en la unidad que está acá. No ni en miligramo ni en gramo. Si acá dice mililitros, el resultado es en mililitros. Siempre el resultado está en la unidad de lo que está acá en el medio. Si lo que acá dice está expresado en mililitros, el resultado es en mililitros. Entonces, 500 por 10, alguien que me haga una calculadora acá. Disculpe, voy a usar el teléfono para sacar la cuenta. 500 miligramos por 10 mililitros es igual a 5000 dividido 1000 miligramos me da 5, ¿qué? 5 mililitros. ¿Vamos hasta ahí? ¿Estamos bien? Bueno. Le voy a dar el mismo ejemplo, pero le voy a sacar los mililitros. Se lo voy a dar con comprimidos. Porque a veces se lo dan así y empiezan. Pero ¿y en cuánto le diluyo? ¿Y cuánto le pongo? ¿Y qué hago? Momento. Vamos con el mismo ejemplo. Indicación médica 500 miligramos. 500 miligramos. Y yo tengo, que la farmacia me trajo, un comprimido
de 1000 miligramos o de 1 gramo, comprimido. Entonces, fórmula, 500 miligramos por un comprimido, por 1, un comprimido dividido 1000. ¿Sí? Esto me va a dar 0,5 como resultado. ¿0,5 qué? 0,5 comprimidos. O sea, 0,5, que están decimales, sería la mitad de algo. La mitad de un comprimido. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan a leer el ejercicio. Que aprendan a identificar cada uno de los 3 factores de la fórmula. Si ustedes aprenden a identificar los 3 factores de la fórmula, nunca le van a errar. Jamás van a errar. Hay otras formas de hacerlo que con la regla de 3 simple, que la regla de 3 simple algunos la tienen del primario y del secundario. Pero si no sabemos identificar los factores de la regla de 3 simple, tampoco vamos a llegar al resultado. ¿Sí? Más adelante, cuando les tomen ejercicios de medicación, vamos a hacer una clase como esta, solamente de ejercicios, para que apliquemos las 2 fórmulas, la que les acabo de enseñar yo ahora y la regla de 3 simples. Es muy sencillo. ¿Sí? Solamente con la práctica lo van a poder resolver. ¿Quieren que hagamos un ejercicio más? Y cerramos con esto para cerrar. Acá tengo un montón de ejercicios. Así. A ver, me están mandando preguntas. A ver, dice... 5 mililitros, genial. Para saber en cuánto diluir va a depender de la vía por la cual administramos. Para saber en cuánto diluir va a depender de la vía por la cual administramos. Esa es una pregunta. Otra dice... unidades internacionales. Bien, bien. Bueno, vamos por partes. Unidades internacionales es una unidad de medida, como decir, por ejemplo, miligramos o miliequivalentes. Esas son unidades. Las unidades internacionales son expresadas, por ejemplo, en la heparina o en la insulina. ¿Sí? La heparina es un anticoagulante, que ya se lo mencioné antes, y la insulina es una medicación para los pacientes diabéticos hiperglucémicos. Sirve para bajar el nivel de glucemia. Y se expresa en unidades internacionales. Yo no sé si ustedes lo tienen en el apunte o no, pero cuando yo lo estudié, teníamos en el apunte unas equivalencias que les tenemos que saber. Por ejemplo, una equivalencia es que 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. O sea, es decir, 1 centímetro cúbico y 1 mililitro es lo mismo. Bueno, había una equivalencia para unidades internacionales, que decía que 1 mililitro de heparina son 5.000 unidades internacionales de heparina. Esa es una equivalencia. Así como la que 1 centímetro cúbico de 1 mililitro es una equivalencia, bueno, en unidades internacionales, 1 mililitro son 5.000 unidades internacionales de heparina. ¿Sí? Esa equivalencia la tenemos que tener en mente, porque, por ejemplo, un ejercicio viene y me dice, a ver, voy a buscar acá, denme un segundo que les busco. O si no, tengo miedo que se me pare la computadora nueva. Tengo acá... ¿Tienen ejercicios? Miren. Hay 1 millón de ejercicios. Les voy a buscar uno de heparina, para que vean lo de las unidades internacionales. Acá está. Bueno, miren. Dice así. El ejercicio dice así. Indicación médica, administrar por goteo 15.000 unidades de heparina. Los frascos a ampollas de 5 mililitros poseen 5.000 unidades por mililitro. ¿Cuántos centímetros de heparina agregará en el suero? Acá lo que yo tengo que
saber es cuántos centímetros de heparina yo voy a meter adentro del suero. ¿Vieron el suero que está colgado? Yo tengo que meter adentro del suero heparina, ¿sí? Para que la sangre del paciente esté lavada. Yo tengo que saber cuántos centímetros cúbicos o cuántos mililitros de heparina tengo que meter adentro del frasco. Repito el ejercicio. Indicación médica. Administrar por goteo 15.000 unidades de heparina. Los frascos ampollas de 5 mililitros poseen 5.000 unidades por mililitro. Bueno, ¿qué dato tengo yo? La indicación médica la tengo. 15.000 unidades internacionales. Indicación médica, 15.000 unidades internacionales. El frasco tiene 5.000 unidades internacionales por mililitro. ¿Sí? Acuérdense de que esto y esto tienen que tener la misma unidad. En este caso hablamos de unidades internacionales. Por lo tanto, la indicación médica son 15.000 unidades y yo tengo en el frasco 5.000 unidades por mililitro. Entonces, 15.000 unidades internacionales, 1 mililitro, 5.000 unidades internacionales. ¿Sí? Entonces multiplico 15.000 por 1 dividido 5.000. Eso me da 3. ¿3 qué? 3 unidades internacionales. No. Mililitros. Muy bien, Cintia. Muy bien, Sofi. 3 mililitros. ¿Sí? Acuérdense de que acá tengo mililitros. Ese es el ejercicio de unidades internacionales. Bueno, y hay otra pregunta que me dieron, a ver, acá arriba no la quiero pasar. Para saber en cuánto diluir va a depender de la vía por la cual administramos. Bueno, esto es lo que yo le explicaba a la compañera el otro día. Nosotros podemos administrar la medicación endovenosa diluida en 5, en 10, en 100, en 200 mililitros, de acuerdo a la medicación. Hay antibióticos que no los puedo pasar en 5 centímetros por bolo porque le reviento la vena, dicho así vulgarmente. Yo tengo que pasar por goteo en 100 mililitros, ¿sí? Pero al momento de prepararla, al momento de diluirla, ¿sí? Siempre la vamos a diluir en 5 mililitros. Siempre. Se puede diluir en 10, ¿eh? No hay ningún problema. Pero ustedes diluyen en 5. ¿Por qué? Porque esa es la forma estándar de hacerlo. ¿Sí? Imaginemos que estamos en un examen y que seamos 400 alumnos. ¿Sí? Y que el profesor me diga, bueno, diluyan indicación médica, vamos con el mismo ejemplo de siempre, así no se pierden, indicación médica, 500 miligramos de amoxicilina y tengo frascos de 1 gramo, o sea, 1.000 miligramos. ¿En cuánto diluyo y cuánto administro? ¿En cuánto diluyo? Eso es una decisión que voy a tomar yo como enfermero, según mi criterio. Lo puedo diluir en 5, lo puedo diluir en 10. Pero, para hacerlo de manera estándar, lo vamos a diluir en 5. Y vamos a hacer la ecuación con 5. ¿Sí? Para que los 400 alumnos hagan el examen con 5 mililitros. Porque si no, uno en 5, yo lo hago con 10, yo lo hago con 15, yo lo hago con 20. El resultado va a ser siempre lo mismo. Siempre, el resultado no va a cambiar la dosis del paciente. ¿Sí? Porque si si resolvemos bien la fórmula, siempre va a ser la misma dosis. Pero para hacerlo de forma estándar, para que los pacientes hagan lo mismo, diluyamos siempre 5. Y listo. ¿Sí? Pero la dosis va a ser la misma. Si yo diluyo en 10, le voy a aplicar más mililitros que si diluyo en 5. Pero la dosis sigue siendo la misma. Por ejemplo, 500 miligramos de amoxicilina, tengo 1.000 miligramos y lo diluyo en 5 mililitros. ¿Sí? Si yo lo diluyo en 5 mililitros, me va a dar, no sé, no tengo la calculadora acá, pero poner que me dé 2,5
2,5 mililitros, y el otro me dé 5 mililitros, ¿sí? Pero siempre voy a estar dándole al paciente los 500 miligramos. No importa si se lo doy en 2,5, en 5, en 10, en 15, en 20 o en 100. Siempre le voy a dar la misma dosis. ¿Sí? Así que, en cuanto a la distribución, yo les aconsejo que lo hagan siempre en 5. Después, en la práctica, se van a dar cuenta que hay medicación que en 5 mililitros no se diluye, porque es muy dura. Y quizás haya que diluirla en 20 o en 10. Pero eso lo van a hacer en la práctica. Ahora vamos a hacer ejercicio nada más. Y para hacer ejercicio, hagan en 5, hagan caso. Bueno. Le doy un último ejercicio y pasamos a hidratación parenteral. Vamos a hacer uno corto que no sea tan complicado. Miren. El 8. Bueno, dice así. Según indicación médica, a un plan de hidratación le debo agregar en cada solución de dextrosa 5% 7 miliequivalentes de cloruro de potasio. Las ampollas traen 5 mililitros con 15 miliequivalentes. Bueno, ¿cuántos centímetros de cloruro de potasio agrego en el suero? Esto es lo mismo que hicimos con la heparina recién, que tenemos que poner heparina en el suero. Bueno, acá tenemos que poner potasio en el suero. ¿Sí? Y hacemos lo mismo. ¿Cuál es la indicación médica? 7 miliequivalentes. Tenemos que poner dentro de la dextrosa 5 miliequivalentes. ¿Sí? Y yo tengo ampollas de 5 mililitros con 15 miliequivalentes. Entonces, indicación médica, 7 miliequivalentes. Cantidad disponible, 5 mililitros, que es lo que tiene la ampolla. Y dosis disponible, 15 miliequivalentes. ¿Sí? La misma unidad tengo acá, 7 miliequivalentes y 15 miliequivalentes. ¿Sí? Multiplico 7 por 5, dividido 15 y me va a dar 2,33. ¿2,33 qué? Mililitros. ¿Sí? Que es lo que yo le pongo a la dextrosa. Es muy similar. Y vamos a hacer uno que es fácil. Dice, administrar gentamicina 80 miligramos cada 12 horas. De un frasco multidosis de 400 miligramos contenidos en 10 mililitros. Acá tengo todos los datos, no tengo que inventar nada. ¿Cuál es la indicación médica? 80 miligramos de gentamicina. ¿Cuál es la cantidad disponible? 10 mililitros, me lo dice el ejercicio. ¿Y cuál es la dosis disponible? 400 miligramos. ¿Sí? No sé si se ve ahí. No, no se ve nada, no se ve. Quería que vieran el ejercicio. Bueno, entonces tenemos todo. Tenemos la indicación médica que son 80 miligramos, que tiene 10 mililitros, y la ampolla tiene 400 miligramos de dosis. ¿Sí? Entonces, yo multiplico la administración médica, lo que me dice el médico, lo multiplico por los 10 mililitros, y esto lo divido por lo que tiene el frasco, por el total, por 400. ¿Sí? Serían 80 por 10 dividido por 400, me da 2 mililitros. ¿Sí? Bueno, eso es todo con respecto al ejercicio. Después le voy a dar un millón de ejercicios si quieren, porque tiene un montón. Ustedes también tienen un montón en lo virtual. Y podemos estar un día entero haciendo ejercicios, porque es la mejor forma de aprenderlos. ¿Sí? Vamos a la hidratación parenteral ahora. Esto es un poco más corto, porque se nos está metiendo mucho el tiempo. No sé qué disponibilidad de tiempo tienen ustedes, yo no tengo problemas, pero no es para que hacérselos muy largo. Vamos a hidratación parenteral. Antes de eso, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a la administración de medicación que no sea de fórmulas? Porque las fórmulas las vamos a aplicar después.
Quiero que se saquen dudas para el examen, porque esto no lo van a ver en el examen de las fórmulas. Pero lo que vimos antes sí. ¿Tienen alguna duda? Bien, no hay preguntas, así que avancemos nomás. ¿Sí? Ventajas en vía parenteral. Ventajas. Sí, hay ventajas. Ahí te lo digo. Parenteral. Bueno, recordemos, antes de seguir. Ventajas en vía parenteral. Bueno, vamos a recordar lo que es la vía parenteral, ¿sí? Porque la compañera acá me pregunta cuáles son las ventajas de la vía parenteral. La vía parenteral, acuérdense de que está dividida en 4, ¿sí? Que es la intradérmica, que es la propia de la turculina, donde se forma la burbuja debajo de la epidermis, la subcutánea, que va en la dermis, la intramuscular, que va, como bien le dice, en el músculo, y la endovenosa o intravenosa, que va directamente a la vena. ¿Cuáles son las ventajas? Todas tienen sus ventajas propias. Todas tienen su propia ventaja. ¿Sí? Por ejemplo, la intramuscular tiene la ventaja de que puedo hacer administraciones cortas, o sea, poco volumen de medicación. Acuérdense que les había dicho que solamente le pueden insertar al paciente en el músculo hasta 5 centímetros, ¿sí? Que se absorbe en un lapso de 1 a 3 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces, una de las ventajas que tiene es que administro poca cantidad de medicación, ¿sí? en la intramuscular. La endovenosa, el principal beneficio que tiene es la rapidez con la que actúa, ¿sí? Es la medicación que más rápido actúa, ¿sí? Estoy buscando a ver si tienen información de eso en el PDF. Bueno, otra de los beneficios es que la intramuscular es más económica, la endovenosa es más cara. En la endovenosa puedo administrar muchas medicaciones, mucha cantidad diferente de medicación, o sea, puedo administrar un analgésico, un antibiótico, y hace efecto todo lo más. Quizás vía oral, por ejemplo, sea diferente, ¿no? Puedo aplicar mucha medicación a la vez, y ahora en intramuscular no le puedo hacer un analgésico, un antibiótico y la heparina. Imagínate, un montón de pinchazos. Bueno, no hay más que eso en cuanto a ventajas. De todos modos, me gustaría que chequen ustedes el PDF de vía de administración, que descargaron un aula virtual, en donde van a ver los cuidados de la enfermería de cada una, ¿sí? Bueno, tipos de acciones vasculares. Eso es lo que vamos a ver ahora en hidratación parenteral. Los tipos de acciones vasculares, entre otras cosas, ¿sí?
Bueno, comenzamos con hidratación parenteral. ¿Qué es hidratación parenteral? Es la infusión de líquido dentro del organismo a través del torrente sanguíneo. ¿Por dónde ingresa este líquido? Por las venas, nunca por las arterias, por las venas. Bueno, eso es hidratación parenteral. El ingreso de líquidos en el torrente sanguíneo directamente. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver, ¿por qué administramos, por qué motivo administramos una medicación? ¿Por qué administramos una hidratación parenteral? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que es el equilibrio hidroeléctrico? Los accesos, que lo preguntaban los compañeros recién, y los tipos de soluciones con los que se hace la hidratación parenteral, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con los motivos por los cuales administramos líquidos en el organismo. El principal motivo de la hidratación parenteral es mantener el equilibrio hidroeléctrico. ¿A qué se refiere con el equilibrio hidroeléctrico? Tenemos que pensar automáticamente, cuando decimos equilibrio hidroeléctrico, tenemos que pensar en el balance. Nuestro cuerpo se compone por agua, ¿sí? Nuestra sangre contiene agua, nuestros órganos contienen agua, en la piel hay agua. Entonces, la hidratación es muy importante, es de vital importancia, ¿sí? Hasta el punto de que un niño que se deshidrata se puede morir. Un anciano que se deshidrata se puede morir, ¿sí? Un exceso de líquido puede provocar un ataque cardiovascular y la persona se puede morir, ¿sí? Una deshidratación hace de que tengamos menos sodio en el organismo, y el sodio es importantísimo para que las células se comuniquen, ¿sí? Las células se comunican a través del sodio. Si las células no se comunican, el cuerpo se muere, el tejido se muere, el órgano se muere. Entonces, el balance hidroeléctrico y todos los electrolitos que tenemos dentro del líquido es importantísimo. Bueno, a veces el organismo se desbalancea por un montón de motivos. Bueno, para eso está la hidratación parenteral, para llegar a ese balance. También una venoclisis, ¿sí? Una hidratación parenteral, puede servir para administrar algún medicamento, ¿sí? Hay medicaciones que yo les mencioné antes que van diluidas en 100 centímetros o en 200 centímetros cúbicos, o sea, así, mucha, un frasco así. Entonces, no se le puede poner en bolo. Tengo que hacer una vía y pasarle la medicación por ahí, por esa vía. ¿Sí? Bueno, ahí en el apunte que yo leí, que tienen ustedes en el aula virtual, les habla mucho del balance y es importante que lo tengan en cuenta, además de la hidratación parenteral y todo lo que vamos a ver ahora, que tengan en cuenta lo que es el balance y cómo realizarlo. ¿Sí? Para definirlo rápidamente, así, seguramente ya lo deben saber, el balance es el equilibrio entre ingresos y egresos de líquidos en el organismo, ¿sí? Y para esto tenemos que saber contar lo que ingresa y lo que egresa. ¿Qué ingresa? Agua, comida, el suero, ¿sí? Todo eso debemos contabilizarlo. Bueno, hoy en este turno de 8 horas el paciente tomó 500 centímetros cúbicos o 500 mililitros, que es lo mismo, de agua.
le pasaron 2 frascos de suero, que tienen 500 cada uno, se le pasó 1000 de suero, y lo vamos anotando lo que va ingresando. Y después están los egresos. Tenemos muchas formas de egresos. Tenemos las pérdidas sensibles y las pérdidas insensibles, ¿sí? Las pérdidas sensibles son la orina, la materia fecal, ¿sí? Y las pérdidas y los vómitos, perdón. Orina, materia fecal y vómitos. Y las pérdidas insensibles son la sudoración, la saliva que expulsamos cuando hablamos, ¿sí? O cuando respiramos, ¿sí? Son pérdidas insensibles. Tenemos todos los ingresos y todos los egresos, le restamos los egresos a los ingresos y nos va a dar un número positivo o negativo, ¿sí? Los drenajes, sí, muchas gracias, los drenajes también dentro de los egresos, muy bien. Tenemos un montón de drenajes que los vamos a ver mañana, en zonas de drenajes. Restamos los egresos a los ingresos y nos va a dar un número positivo, negativo o neutro, que nos va a dar la pauta de si el paciente está bien hidratado o no. Generalmente los pacientes con los cardiópatas, tienen diferentes cardiopatías, tienen que tener la menor cantidad de agua posible dentro de su corazón, porque el agua es tóxica para los pacientes cardiovasculares, ¿sí? No tiene que haber exceso de agua, porque se producen edemas en las piernas, dentro del corazón mismo, ¿sí? Es malísimo. Entonces, los pacientes cardiópatas es conveniente que le dé un número bajo de balance, ¿sí? A los niños y a los ancianos es más conveniente que le dé un balance más que todo alto y nunca negativo, ¿sí? Porque un balance negativo es señal de deshidratación. Bueno, quería detenerme en eso, en lo que es el balance, para qué sirve, por qué es importante y cómo se realiza, porque también está incluido dentro del examen, ¿sí? Bueno, vamos ahora a los tipos de accesos vasculares. Porque la hidratación parenteral, que ingresa al torrente sanguíneo, puede ingresar a través de 2 accesos diferentes, el periférico y el central. ¿A qué nos referimos con el periférico? Nos estamos refiriendo a las venoclisis que están hechas en las venas, ¿sí? En cualquier lugar periférico. Hay un video de venoclisis en el que participa la licenciada González, que la canaliza en el laboratorio, donde se muestra la técnica para hacer una venoclisis, la técnica para canalizar, ¿sí? Bueno, ahí a ella le están haciendo una vía periférica. Y esa es una competencia exclusiva del enfermero. Nosotros tenemos que hacer las vías periféricas. Después vamos a ver, gracias, después vamos a ver las diferentes venas que hay para canalizar. La vena cefálica, la vena... tenés un montón de venas. A ver, este el tatuaje. Tenemos un montón de venas. Acá, acá, acá. Tenemos muchas. Generalmente se canalizan en los miembros superiores. Es muy raro que se canalicen a un paciente en las vías inferiores, en los pies, pero ocurre con absoluta normalidad en la neonatología, en los bebés, ¿sí? Porque morfológicamente son más chiquitos y el líquido le va a llegar rápidamente. Si yo le hago una venoclisis a un paciente adulto en el empeine del pie, ¿sí? El trayecto es muy largo, ¿sí? Y en ese trayecto el líquido se va a quedar o se va a perder, ¿sí? O no va a llegar. La vía se va a tapar, perdón. Se me va a llenar de trombo la sangre, o sea, mientras más largo el camino, es más difícil de que llegue a destino, que es el corazón. Porque la sangre va al corazón y ahí. Bueno, esos son los accesos periféricos, ¿sí? Todas las venas que tenemos en el organismo, y nosotros vamos a utilizar las que están en los miembros superiores, ¿sí? Mano, brazo y antebrazo. Sí, acá tenemos también muchas venas. A través de este acceso periférico
también, no solamente podemos administrar hidratación parenteral, sino que también podemos administrar medicamentos. ¿Sí? Eh, a veces en la guardia central el médico me dice, hacerle una ampolla de Rileveran y dos ampollas de ranitidina endovenosa, entonces yo voy, cargo la ampolla de Rileveran y la ampolla de ranitidina y voy y la hago en dos brazos, en los dos brazos, una cada uno de la medicación, una gasita y se va a su casa. ¿Sí? Porque para eso también sirve el acceso vascular periférico, para administrar medicación, además de la hidratación parenteral. ¿Sí? Y después tenemos otro acceso, que es la vía central. La vía central es competencia exclusiva del médico, eh, porque es una vía que no entra, no, perdón, mal expresado, no ingresa por la vena periférica, sino que ingresa directamente a la puerta del corazón. ¿Sí? Un catéter periférico de lo que van las venas es cortito así y viene de diferentes calibres. ¿Sí? El calibre más chiquito es el 22, que se utiliza en neonatos, después sigue el 20, después sigue el 18 de a pares. 18, 16 y 14, 14 como el más largo. El más grande que no lo usamos nunca porque hay un crimen hacer una vía con una hoja así gigante. Generalmente usamos 20 o 18. Ese calibre de catéter utilizamos para periférica, que tiene este tamaño. El de la vía central es un catéter diferente, es largo así, ¿sí? Porque ingresa por la yugular interna, acá tenemos la yugular externa y acá tenemos la yugular interna. La yugular externa la podemos usar nosotros como vía periférica, pero tiene que tener mucha cancha para eso. Y la vía yugular interna es la que utiliza el médico para hacer una vía central. El catéter va desde acá hasta la aorta, ¿sí? De acá hasta la aorta. O sea que tiene este tamaño el catéter. Puede ir en la yugular externa o puede ir en la subclavia, en la vena subclavia. Aquí la vena subclavia está aquí en el tórax, ¿sí? Justo por encima de la aorta. Entonces, el catéter de la subclavia es más cortito, ¿sí? La diferencia, la gran diferencia, es que la medicación por vía periférica, ¿sí? Va por el torrente sanguíneo. En cambio, la de la vía central va directamente al corazón. En una terapia intensiva, en la que los pacientes generalmente tienen vías centrales, ¿sí? Se le colocan medicaciones que actúan directamente en el corazón. Por ejemplo, los inotrópicos. ¿Sí? Los inotrópicos como adrenalina, son medicaciones que van directamente al corazón. Por eso se hace en las terapias intensivas. ¿Sí? En una sala común, en un hospital, en una clínica, lo que se hace es una vía periférica. ¿Sí? Una vía sencilla, con un catéter corto, que va a viajar por toda la vena. ¿Sí? A ver, ¿qué más tengo de esto? Ah, los tipos. Bueno, los tipos, también tengo, yo había separado acá, discúlpenme el desorden, acá está. Antes de pasar a los tipos de soluciones que le podamos brindar a un paciente, vamos a ver las complicaciones más frecuentes que pueden ocurrir en un acceso vascular. Porque es muy frecuente de que tengamos complicaciones a la hora de realizar alguna vía. Estoy viendo una pregunta acá. Ah, no. Bueno, denme un segundo, por favor. Denme 2 minutos.
Acá estamos nuevos, discúlpenme, pero necesitaba ir a buscar algo para mojar la lengua. Bueno, quedamos en las complicaciones más frecuentes, de acuerdo a la vía que le hagamos, ¿cierto? Bueno, en una vía periférica o central, la complicación más frecuente, la que más vamos a ver, es que se tape la vía. Que se tape la vía es lo que no va a pasar siempre, ¿sí? Que es, entonces, de esa manera, al taparse la vía, se interrumpe el flujo del suero. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se tapa la vía? Bueno, puede ser por muchos motivos. ¿Con qué se tapa? Se tapa con un coágulo de sangre, ¿sí? El catéter, ¿sí? Está hecho de teflón, no de aguja. La aguja se utilizaba antes, hace años que no se usa más la aguja. El material que se utiliza, que queda inserto dentro de la vena, es teflón. Ese teflón, en la punta, por donde sale el suero y entra a la vena, en la punta se puede tapar con un trombito de sangre. ¿Por qué? Porque a veces el perfus, por donde viene bajando, el goteo, se acoda. ¿Qué es que se acode? Se acoda, ¿sí? Se acoda, entonces no pasa el suero. Y como no pasa el suero, la sangre empuja hacia el catéter, por física, ¿sí? Empuja y la sangre empieza a subir por el perfus. Entonces van a ver que viene el paciente con el perfus lleno de sangre. Y a eso nos tapa la vía, ¿sí? Hay técnicas para taparla, pero eso es otro tema, después lo vamos a ver cómo se destapa. Bueno, si vemos que esto ocurre, que se tapa, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al paciente que baje el brazo, ¿sí? Y levantar el suero lo más alto que podamos. ¿Saben por qué? Porque la física me indica de que mientras más alto esté el suero, más fuerte va a ser, más alta va a ser la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces la gravedad va a tirar con más fuerza el líquido y va a entrar y va a empujar ese coágulo y se lo va a llevar, ¿sí? Y va a salir la hidratación parenteral. Hay veces que la hidratación parenteral está a 7 gotas por minuto, o sea que 7 gotas por minuto es muy poco, es lo mínimo, y también es más fuerte el torrente sanguíneo que esa gravedad, entonces no baja y se tapa, ¿sí? Por lo tanto, es importante de que no se tape la vía, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la otra complicación que puede tener? La infiltración. Esto siempre pasa. Siempre las vías se infiltran. Siempre. ¿Por qué? Porque no es que nosotros vamos a hacer una vía periférica y va a durar para toda la vida. No, las vías se desgastan. La vena se desgasta, ¿sí? Los movimientos hacen de que la vía se salga. Entonces, se sale de la vena y se le empieza a entrar el líquido en el espacio intercelular y empiezan los edemas, ¿sí? De las complicaciones, hay un micrófono prendido. Esa es otra de las complicaciones que son muy frecuentes, ¿sí? Las infiltraciones. Flebitis. Bueno, las flebitis son productos de las infiltraciones, ¿sí? Una flebitis es cuando se llena de líquido el miembro, digamos, porque no entra a la vena, no entra al sanguíneo, sino que está entrando directamente al tejido, ¿sí? Al tejido muscular, al tejido intercelular. Bueno, y después tenemos otras complicaciones que son graves, muy graves, que son como por ejemplo un shock medicamentoso, ¿sí? Que el paciente se choquee, ¿sí? Que entre en shock porque le ingresó una medicación en una dosis alta o una medicación que le produjo alergia, ¿sí? Y le produce un shock. Esa es una complicación muy importante, una complicación muy grave, y de que debemos estar atentos a que no ocurra, ¿sí? Esto va a disminuir en la misma medida que nosotros tengamos cuidado siempre al administrar la medicación. Por eso vimos al inicio de todo este tema los 10 correctos, porque esos 10 correctos hacen de que disminuyan las posibilidades de complicaciones
que tengamos nosotros después que haga la vía periférica o que administremos un medicamento. Muy bien, vamos a ver, no por último, por penúltimo, porque nos quedan 2 temas a desarrollar nomás, vamos a ver cuáles son los tipos de hidratación, los tipos de solución, perdón, ¿sí? Y por último, vamos a ver el cálculo de goteo, que creo que tampoco me dijeron esta mañana que el cálculo de goteo, al igual que el cálculo de medicación, no se lo iban a tomar, pero yo quiero que sepan la fórmula, que tengan en mente la fórmula, porque es muy importante para que vayan ejercitando los cálculos de goteo, porque al igual que la medicación, resulta complicado si no lo entiendes. Tenés que entenderle y tenés que practicar para que te salga. Permítanme un segundo, por favor, que voy a buscar los tipos de hidratación acá en el apunte mío. Así se los doy. Tengo muchas cosas acá. Lo tengo en la biblioteca, un segundo. Bueno, les voy a pedir disculpas, pero no tengo acá a mano los tipos de soluciones, pero son 2, son los coloides y los hidrocoloides. Búsquenlos, por favor, si no yo se los prometo para mañana, en el próximo encuentro que tengamos, porque también tenemos otro encuentro. Mañana se los puedo pasar, pero yo creo que ustedes tienen un PDF. Para que sepan a qué me estoy refiriendo, tenemos soluciones coloides y soluciones cristaloides. Perdón, ahí me lo está diciendo una compañera. Cristaloides. Es la diferencia que hay entre el cloruro de sodio y la dextrosa, ¿sí? El cloruro de sodio es una solución que tiene 0,09% de sodio o sal, ¿sí? Ese es el suero común, el que le administran a todo el mundo en la clínica cuando lo internan. También suelen intercalarlo con dextrosa. La dextrosa es la misma solución, pero en lugar de tener el sodio, tiene glucosa. Es decir, que en lugar de tener sal, tiene azúcar, tiene glucosa. Y viene graduada en diferentes porcentajes. La más común de todas, y la que te cuelgan cuando te internan, es la dextrosa al 5%. Pero también tenés una dextrosa al 10%, que se utiliza mucho en neonatos. Y tenés una dextrosa al 25%, y una dextrosa al 50% que se utiliza únicamente en terapias intensivas, ¿sí? Que es una solución con una alta concentración de glucosa, ¿sí? Esas son las 2 más utilizadas. Después tenés Ringer de lactato y tenés 5, 6 tipos de soluciones más, ¿sí? Eso está todo en un cuadro, yo lo que acabo de mencionar son las más importantes. Dentro de ese cuadro que estaba buscando, y que es muy importante, dentro de ese cuadro viene el tipo de solución que es, la presentación que viene y para qué está indicada. El para qué está indicada, el que más me interesa que lean, ¿sí? Quiero que sepan para qué se administra la dextrosa, para qué se administra el sodio, para qué o cuándo, en qué situaciones se administra el Ringer de lactato, ¿sí? Eso es importantísimo y ese cuadro está en el aula virtual. Yo no lo encuentro acá impreso, me lo puedo mostrar. Lo encontré. Bueno, ya lo encontré. Discúlpenme, tengo tantos apuntes acá de todos los años. Cristaloides y coloides es la principal división
Dentro de los cristaloides tenemos las soluciones isotónicas y las soluciones hipotónicas, y las hipertónicas, ¿sí? Esos son los cristaloides. Y los coloides tienen naturales y artificiales. Todo lo que yo les mencioné recién, ¿se acuerdan lo que era el sodio, el cloruro de sodio, la dextrosa, el hidrato? Está dentro de los cristaloides, ¿sí? Y a lo que me estoy refiriendo con solución hipertónica, isotónica o hipotónica, son la que tienen, es la que tienen mayor o menor tonicidad o presión osmótica. Voy a leer los mensajes de contenido porque si me estás preguntando después no voy a saber qué contestar primero. Dice, pero los cálculos, ¿siempre los toman y como la mitad del examen ahora, ¿estás seguro que no va? Ya chequeo el mensaje del celular y te digo si va o no va. Coloides y cristaloides, ahí me estaban ayudando. Natalia, los docentes informaron que no se va a tomar el cálculo de medicación y goteo. Ahí te está respondiendo una compañera. Si un medicamento no pasa y tengo que terminar mi turno, tiene que pasar dentro de las 8 horas, tengo que cambiar el frasco y empezar otro, y verificar si hay instrucciones y dejar el mismo, ahí te contesto. Isotónico, hipotónico. Bueno, vamos por parte. Lo último que me dicen isotónicos, hipertónicos, hipotónicos, es lo que acabo de decir. Las soluciones hipertónicas, hipotónicas e isotónicas corresponden a los cristaloides y son los que más se utilizan. El fisio, el dextrosa, el régimen de lactato, ¿sí? Los coloides se utilizan poco y para situaciones particulares. Están las naturales y las artificiales. Dentro de las naturales, la que más se utiliza es la albúmina. Y dentro de las artificiales, diferentes gelatinas, ¿sí? Eso se va a tener que meter de cabeza al leer cada una de ellas, ¿sí? En el cuadro está muy bien especificado todo. Voy a responder a esta pregunta que dice, si un medicamento no pasa y tengo que terminar mi turno, tenía que pasar dentro de las 8 horas, tengo que cambiar el frasco y empezar otro. Bueno, acá me decís medicamento, pero después me decís que tiene que pasar en 8 horas. Un medicamento no pasa 8 horas, seguramente te estás refiriendo a un suero que tiene que pasar a 8 horas, o sea, un suero a 21 gotas por minuto. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo que cambiar de turno? Si yo tengo que cambiar de turno y tiene que pasar mi frasco en 8 horas, ¿sí? Hay una frase trillada en enfermería, pero que es real, y que es enfermería continua. Lo que no inicio yo en mi turno, va a continuar en el próximo turno de mi compañera. Para eso está el pase de guardia, ¿sí? Porque lo que el paciente se le administra no es responsabilidad exclusiva mía, es responsabilidad de todo el equipo de enfermería, ¿sí? Y el equipo de enfermería se divide en diferentes franjas horarias, en 6 horas, en 8 horas. Entonces lo que no haga yo, lo va a continuar haciendo mi compañera, mi compañero, ¿sí? Por lo tanto, si un suero que debía terminar de pasar en mi turno y no terminó de pasar, se le informa a la compañera, mira, vos sabés que a las 4 tenés que tener pasado suero, pero le queda todavía un poquito así. Fíjate cuando termine de pasar, del próximo goteo adelantarlo un poquito para que. ¿Me entienden? O sea, siempre se habla en el pase de guardia, si falta un poquito, si se pasó, si no alcanzó, si tuvo que poner otro. A veces hay que poner otro, se me terminó rápido, porque se abrió la vía y le pasó todo el frasco, ¿sí? En ese caso, si eso ocurre, para eso está el cálculo de goteo, debemos modificar el número de gotas para que llegue al horario que corresponde y que pasen en el turno los frascos que corresponden. Si a mí me dicen de que tengo que pasar 3 frascos en 24 horas, 3 frascos en un día, o sea, un frasco por turno, no puedo pasar 5 frascos, porque se me terminó. Uy, si le abro el suero, voy y le pongo otro, y vaya nomás. No, porque en lugar de meterle 1,5 litros de agua al paciente, le estoy metiendo 2,5 litros. ¿Sí? Lo estoy encharcando, lo estoy llenando de agua al paciente, ¿sí? Entonces no es, me voy y pongo otro, no me importa. No, si le hice 3 frascos en 24 horas, son 3 frascos en 24 horas. Si se pasó de golpe, lo que habrá que hacer es reducir el goteo
de las próximas infusiones para que de esa manera entre los 3 frascos en 24 horas. Si pasa lo contrario, si yo me voy de mi guardia, tenía que pasar el frasco y voy y todavía tiene la mitad del frasco porque se le tapó la vía, porque tuve que cambiar el sistema, porque tuve que hacerle otra vía y estuvo una hora parado, por lo que sea, entonces, ¿qué va a hacer el próximo turno? Va a aumentar el goteo, para que pasen los 3 frascos por día que me pidió el médico. Yo digo 3 por decir un ejemplo, ¿sí? Siempre hay que tratar de cubrir lo que dice la indicación médica. Las modificaciones que haya que hacer de goteo se hacen con la fórmula de goteo que la vamos a aprender. Si no la saben, no sé si la sabrán. Entonces, si hay que hacer alguna modificación, la hacemos con la fórmula, para eso está. Pero siempre respetemos la indicación médica de cuánto líquido tiene que entrar por día. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer eso si quieren ahora, y les dejo como tarea de ustedes el cuadro porque se nos ve muy largo. Acá tengo los tipos de soluciones que se los voy a mencionar nomás para que entren en terreno. Solución de salina al 45%, que es el sodio, que yo dije que al 0,9, este viene a la mitad. Viene al 45 y viene al 0,9. Solución de dextrosa al 5%, solución de dextrosa al 10%, al 25 y al 50, régimen de lactato, manitol, bicarbonato de sodio, albúmina, dextran y eamaxel. Después tenés aminoácidos y lípidos. Esos son todos los tipos de soluciones que tienen que estudiarse. Cada una de esas soluciones tienen características particulares y tienen indicaciones para quién va esa medicación. Así que estudiense ese cuadro, es este. Yo lo tengo impreso, pero está en el aula virtual. ¿Sí? Bueno, muy bien. Para cerrar, vamos a cerrar con la fórmula. Cuando vimos medicación, la administración de medicación, cerramos con una ecuación que era para poder calcular cuánta medicación aplicarle a un paciente. Vamos a cerrar este eje con una fórmula para calcular el número de gotas que le va a ingresar al paciente. Recuerden que para administrar medicación necesitábamos 3 datos. Para la hidratación parenteral también necesitamos 3 datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que averiguar 3 cosas. Tengo que averiguar a cuántas gotas por minuto tiene que pasar un frasco, cuántos frascos o cuánto volumen tiene que pasar en 24 horas, y en cuánto tiempo tiene que pasar determinada cantidad de frascos. El profesor en el examen me puede preguntar cualquier cosa de esas 3. Pero para esas 3 cosas yo tengo 3 fórmulas. Es una que la vamos despejando y una vez que la despejamos podemos sacar cualquiera de esos datos. ¿Sí? La fórmula, ya se las doy, la tengo acá. ¿Ya está? La fórmula para sacar gotas por minuto es la siguiente. Volumen total por factor goteo dividido tiempo total en minutos. Voy a pasar a desarrollar cada uno de esos. Pero la fórmula es esta. Volumen total por factor goteo dividido tiempo total en minutos. Entonces tengo acá 3 factores. Volumen, factor goteo y tiempo. Volumen, factor goteo y tiempo. ¿Para qué? Para saber a cuántas gotas por minuto tiene que pasar un suero. ¿Sí? Bueno. Antes de iniciar, para meternos en la fórmula, tengo que decir lo que es el factor goteo. ¿Sí? El factor goteo es una constante, ¿sí? Que tiene el valor de 20 en macrogotas y el valor de 60 en microgotas. ¿Sí? Esto significa de que en 1 mililitro hay 20 gotas. ¿Sí? Y si hablo de microgotas, en 1 mililitro hay 60 microgotas. ¿Sí? El factor goteo es una constante.
no cambia. ¿Es 20 o es 60? 20 si es macrogota y 60 si es microgota. Siempre, por defecto, el factor goteo va a ser de macrogotas. Esto quiere decir de que si el ejercicio no me lo especifica, va a estar expresado en microgotas. ¿Verdad? Ahora, ya sabiendo que el factor goteo es de 20 o de 60, vamos a aplicar la fórmula. El volumen total, en el ejercicio lo va a decir, ¿a cuántas gotas por minuto tiene que pasar un frasco de solución fisiológica en 24 horas? El frasco, tienen que saber que tiene 500 centímetros cúbicos. Todos los frascos de suero tienen 500 centímetros cúbicos. Hay algunos que vienen de 2 litros, pero son para situaciones especiales, que para hacer un lavado de la vía urinaria, pero eso es otra cosa. El suero que va colgado, que va en la vena, es de 500 centímetros cúbicos. ¿Sí? Hay otros que son más chiquitos, que son de 100, pero se usan en pediatría o en neo. Bueno, entonces, estos 500 centímetros cúbicos corresponden a la indicación médica o volumen. Es lo mismo. Indicación médica o volumen es lo mismo. Porque después, en otro ejercicio le va a tocar sacar el volumen. ¿Sí? ¿Qué es eso? Van a tener que saber a ver cuántos frascos tienen que pasar. Entonces, la indicación médica o el volumen son 500. En el caso que sea un frasco. Les dije un frasco en 24 horas. Muy bien. Tengo los 500 mililitros por el factor goteo, que es 20. Entonces tengo 500 por 20, dividido el tiempo en minutos. Siempre en minutos. ¿Por qué? ¿Por qué en minutos? Porque yo tengo que saber a cuántas gotas por minuto tiene que pasar esa solución. Entonces, si yo tengo que saber cuántas gotas por minuto tiene que pasar en la solución, tengo que sacar la cuenta con minutos. Ahí una compañera está poniendo cuántos minutos tienen 24 horas. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Volumen, dijimos 500 centímetros cúbicos, por factor goteo, que dijimos que era 20, dividido el tiempo en minutos, o sea, dividido 1440 minutos. ¿Sí? Eso nos va a dar como resultado 6,9. 6,9, hay que redondearlo porque no puedo pasar 6,9 a 7. ¿Sí? ¿7 qué? ¿Qué tengo que averiguar yo? Gotas por minuto. Entonces, el resultado de esa ecuación es 7 gotas por minuto. Entonces, la indicación médica viene y me dice, el ejercicio viene y me dice, ¿a cuántas gotas por minuto tiene que pasar un frasco en 24 horas? Hago esta fórmula. ¿A cuántas gotas por minuto tiene que pasar un frasco en 24 horas? En 7 gotas por minuto. Esa es la fórmula. Volumen por factor goteo dividido el tiempo expresado en minutos. También puedo sacar el volumen y también puedo sacar el tiempo total. Porque a lo mejor viene el profesor y me pone un ejercicio que está pasando una solución fisiológica a 21 gotas por minuto y quiere saber cuántos frascos van a pasar en 24 horas. Recuerden que yo antes tenía de que un frasco iba a pasar en 24 horas, tenía ese dato. Bueno, ahora ese dato no lo tengo, porque me lo está preguntando el ejercicio. Me está diciendo que tengo un goteo a 21 gotas por minuto y que va a pasar en 24 horas. O sea que no tengo el volumen, pero tengo el goteo. O sea, no tengo un dato, pero tengo el otro. Me falta el volumen, pero tengo las gotas por minuto. Entonces lo que tengo que hacer, usar las gotas por minuto. Doy vuelta a la fórmula. Creo que tengo que averiguar yo ahora el tiempo. Que se acuerdan, era en minutos.
¿sí? Bueno, ¿cuál es la fórmula del tiempo? Perdón, del volumen, me estoy confundiendo. ¿Cuál es la fórmula del volumen? Para sacar cuántos frascos de suero tengo que pasar en 24 horas, voy a hacer así. Gotas por minuto, que les dije que era 21 gotas por minuto, por tiempo total, 24 horas, expresada en minutos, dividido el factor goteo. Esa es la fórmula del volumen. Entonces, si yo multiplico 21 gotas por minuto por 1440 minutos, 21 gotas por 1440, dividido el factor goteo, me va a dar 1500 centímetros cúbicos. ¿Cuántos frascos son 1500 centímetros cúbicos? Si cada uno tiene 500, Marina me dice 3, Cintia 3, Gabriela 3. Muy bien. Entonces ya sabemos cuántos frascos tengo que sacar. ¿Qué saqué yo? El volumen. Primero saqué las gotas por minuto, ahora te saqué el volumen. Usé la misma fórmula, pero la di vuelta. La despejé. Y una tercera cosa que nos puede pedir el profesor es el tiempo. ¿Sí? Que me diga, bueno, vos sabés que yo tengo una dextrosa que pasa a 21 gotas por minuto y son 3 frascos. ¿En cuánto tiempo van a pasar 3 frascos a 21 gotas por minuto? ¿Qué dato tengo? Tengo las gotas por minuto y tengo la cantidad de frascos. ¿Sí? ¿Qué tengo que averiguar? El tiempo. Entonces, ¿cómo averiguo el tiempo? Vuelvo a dar vuelta a la fórmula y hago así. Volumen total, o sea, los 1500, siguiendo el ejemplo de recién, sigamos con el ejemplo de recién, los 1500 los multiplico por el factor goteo y los divido por las gotas por minuto. O sea, 1500 centímetros cúbicos por 20, que es el factor goteo, dividido 21 gotas, me va a dar 1440, ¿qué? Minutos. Y te saqué el tiempo. ¿Ves? A partir de una sola fórmula, que es la fórmula de gotas por minuto, vamos a sacar 3 cosas. Gotas por minuto, volumen y tiempo. Esas son las 3 cosas que los profesores nos van a pedir. Las 3 fórmulas, si quieren tomar notas, se les puedo dictar ahora. Vamos de nuevo. Gotas por minuto es volumen total por factor goteo dividido tiempo expresado en minutos. Para sacar el volumen, o sea, para saber cuántos frascos son, es gotas por minuto por el tiempo total en minutos dividido el factor goteo. Y te sale el volumen en centímetros cúbicos, que eso después lo divido por frasco. Y por último, el tiempo. Volumen total por factor goteo dividido gotas por minuto. Acá están llegando muchos mensajes, seguramente deben ser las fórmulas, a ver. Dice, vamos por parte. ¿Cuál era el factor minuto si no estaba especificado? 20 o 60. Si no está especificado, el factor goteo siempre es 20. Siempre. Por defecto es 20. A no ser que en el examen te diga, si tiene que pasar a 21 microgotas, si te dice microgotas, el factor goteo es 60. No se olviden. Hay una equivalencia, no quiero marear, pero hay una equivalencia. 20 gotas son 1 mililitro, 60 microgotas también son 1 mililitro. Pero no nos quiero marear, aprendan la fórmula esta y después si quieren la avanzamos con el resto. Indicación médica por tiempo dividido el factor goteo. Sí, eso que pone Gabriel Antivero, indicación médica por tiempo dividido el factor goteo. Indicación médica por tiempo.
Lo que me está preguntando Gabriela, antievero, indicación médica por tiempo, día de factor goteo, es el volumen. Ahí dice, indicación médica por factor goteo dividido tiempo. Está mal ahí, ¿no? Ahí, Gabriela, fíjate. El volumen se saca las gotas por minuto por el tiempo total dividido el factor goteo. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Ahí lo escribí. Le puse volumen o indicación médica porque es lo mismo. Volumen o indicación médica es igual a gotas por minuto por tiempo, acuérdense que el tiempo lo tienen que poner en minutos, dividido el factor goteo. Ahora les voy a dar la fórmula, esa es la fórmula de volumen. La fórmula de gotas por minuto es la siguiente. Gotas por minuto es igual a volumen por factor goteo, que siempre es 20, dividido tiempo. Ahí tienen lo de gotas por minuto. Volumen por factor goteo dividido tiempo por minuto. Y por último, le descargo lo del tiempo. ¿Cómo averiguar el tiempo? Esto seguramente lo tienen cargado en el aula virtual. Yo no lo chequeé todavía eso. Pero para mañana les digo si está o no está. Fíjense ustedes. Entonces, ahí tienen la fórmula de tiempo. Volumen por factor goteo dividido gotas por minuto. Bueno, ahí tienen las tres fórmulas. La principal es la de gotas por minuto. Bueno, si no tienen ninguna duda, si tienen alguna consulta para hacer, antes de cerrar, si no ya cerramos y mañana continuaríamos con, me dijeron sondas de drenaje y no sé qué otra cosa. Creo que periparatorio. De nada, Marina. Sí, mañana a las 4, si les parece bien, hemos quedado de acuerdo que lo hiciéramos a las 4 de la tarde. Yo no tengo problema, así que lo podemos hacer tranquilamente a las 4 de la tarde. Bien, ¿ninguna pregunta? Bueno, de nada. Bueno, junten preguntas para mañana, porque mañana, cuando veamos sondas de drenajes y perioperatorio, si tienen alguna consulta de esto, administración de medicamentos o hidratación parenteral, me preguntan y la sacamos ahí